ustedes. Flavio. Les agradecemos enormemente que hayan tenido tiempo y disposición con su profesionalismo de estar cubriendo esta plenaria del Grupo Parlamentario del PRI, en donde estamos intentando, como lo hemos hecho año tras año, el poder armonizar entre nosotros mismos lo que puede ser nuestra responsabilidad ante el año legislativo que se inicia el próximo 1 de septiembre, recibiendo el informe del presidente Enrique Peña Nieto, posteriormente la glosa del mismo, a más tardar el 8 de septiembre, el paquete económico, la propuesta de paquete económico para el 2015, la comparecencia obligada del secretario de Hacienda y Crédito Público, más renglones importantes de lo que puede ser el camino, en el camino de la construcción de las reformas a las leyes reglamentarias, de las reformas constitucionales que hemos acompañado para hacer y lograr la transición en México y la modernización del país, como son estas que hoy platicamos con el hasta hoy Procurador General de la República, pero constitucionalmente el fiscal de la Nación, y que vendrían a darle surgimiento a la Fiscalía de la Nación, como también la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía para Delitos Electorales, en su concepción de autónomas. Estos y otros asuntos son los que forman parte de la agenda legislativa que estamos construyendo junto con nuestros aliados del Partido Verde Ecologista, y estaremos más que listos para el día de mañana instalar a la Cámara de Diputados a fin de que se elija mesa directiva y posteriormente el día 1 de septiembre, como lo señala la ley, a las 5 de la tarde instalemos Congreso de la Unión y le demos paso al inicio del periodo ordinario de sesiones, después de haber vivido tan intensos periodos extraordinarios en donde también pudimos cumplir con responsabilidad con los compromisos que asumimos con el pueblo de México de darle nuevas instituciones a fin de que, como lo señalamos, hacer que las cosas buenas empiecen a suceder en México. Pero eso es lo que nosotros hemos estado construyendo. Habremos de repartirles también lo que es, como siempre lo hacemos, la agenda legislativa que habremos de registrar ante la Junta de Coordinación Política próximamente, y me pongo a su disposición por si acaso, adicionalmente a lo que les estoy comentando, existieran algunas otras cosas que quisieran ustedes que yo intentara explicarlas y de no lograrlo por su comprensión. Margarita Nicolás, Gracias. Buenas tardes, diputado. Preguntarle, por ejemplo, por lo menos en mi percepción, de esta cargada que hubo en contra de Acción Nacional en los discursos del secretario de Gobernación, del líder nacional César Camacho, incluso en una parte de suyo, de que bueno, que siempre se están quejando de lo que no hicieron porque hubo mucha resistencia por parte del PRI y a veces del PRD para lograr esta reforma que en su momento que producieron tanto Felipe Calderón como Vicente Fox. Y yo me pregunto, ¿es así como un mero discurso o realmente tienen por ahí algún sentimiento encontrado con Acción Nacional y que esto pudiera reflejarse en este periodo ordinario de sesiones que va a comenzar? Incluso ayer decía Madero Muñoz que en el discurso que va a dar el presidente Peña Nieto el próximo lunes o martes en Palacio Nacional, pues va a ser un informe legislativo porque va a ser pues apología de lo que hicieron el Poder Legislativo en las materias de reformas estructurales, y no precisamente se va a escuchar un informe de labores. Y también preguntarle a ustedes qué es realmente lo que esperan de este informe de gobierno del presidente Peña Nieto. Gracias. No, gracias a ustedes. En verdad que respeto enormemente a todas las fuerzas políticas y a sus representantes.
Cada uno de ellos tiene su visión de carácter político y en ocasiones su prolongación, que son con efectos electorales. Estamos en la ruta de medirnos en el 2015 para la nueva conformación de la Cámara de Diputados y sobre todo estarán en suerte 9 gobernaturas y centenas de presidencias municipales y diputaciones locales. Veo a los partidos políticos pues ya preparándose para esa contienda electoral. Nuestra vista, en definitiva, está puesta en el futuro, más que en el pasado. Nadie puede querer encontrar refugio a sus insuficiencias buscando culpables de sus errores. De tal suerte que estoy más que convencido que nuestra visión y nuestras declaraciones solamente acompañan a nuestra experiencia personal. Yo lo he dicho y lo he repetido en el tema, por ejemplo, de lo que es la reforma energética, que es una reforma constitucional acompañada por varias reformas legales, quien se atrevió a dar el gran paso y enviar una iniciativa que viniese verdaderamente a ser transformadora, pues es el presidente Enrique Peña Nieto. En el caso de algunos alegatos que surgen por ahí, aislados, por parte de algunos actores políticos de Acción Nacional, en el que intentan refugiarse diciendo que esas reformas no pasaron en las administraciones de Acción Nacional porque la impidieron otras fuerzas políticas, entre ellas el PRI. Respondo, en el caso específico de la reforma energética, ni tan siquiera hubo una iniciativa de reforma constitucional enviada por las administraciones de Acción Nacional. Si no hubo tan siquiera el envío de una iniciativa de reforma constitucional, seguir platicando sobre lo demás resulta necio. Creo que los logros de las reformas, lo hemos dicho constantemente, no son de uno solo, son de todos aquellos que se atrevieron a lograr acuerdos, a pactar lo que es la visión de un México moderno. Hasta aquellos que no las votaron a favor y participaron en el debate deben de estar incluidos en lo que hemos conseguido. Hoy nuestra visión no debe de quedarse estancada en buscar quién es el principal promotor o triunfador de las mismas, sino en hacer que estas reformas ahora aterricen en resultados concretos para nuestra gente. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros jóvenes que están esperando más oportunidades, que están deseando mejores empleos, más bien pagados y sobre todo un crecimiento económico que sea más justiciero, que luche por acabar con la desigualdad y la pobreza. Sobre eso es sobre lo que nos vamos a concentrar. Y la lucha político-electoral pues es inevitable, habrá de venir y habrá de acabar momentáneamente en junio del próximo año. Del presidente Enrique Peña Nieto espero un informe como siempre, como nos acostumbró el año pasado, con el señalamiento de su visión sobre las reformas y el futuro del país, autocrítico, como él lo ha acostumbrado en su primer informe, y pues no podría decir más, porque aquellos que ya lo están censurando parece que ya lo leyeron y deben de tener el privilegio, creo que podrían haber tenido el privilegio de estar presente en su hechura. En lo personal yo lo desconozco y esperaré el momento que será el 1 de septiembre para darle lectura. El señor Carlos Cordero, de Parlatín. Buenas tardes. Tomando premisa y en la misma vertiente, el presidente del PAN, Gustavo Madero, aseguró ayer que algunas de las reformas logradas por el PRI son de la autoría del partido, y además cuestionó que estos logros son incongruentes a la baja aprobación que tiene el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Son qué?
son incongruentes con la baja calificación, la baja aprobación. Bueno, voy a contestar a la primera, ya refuerzo lo que he comentado. En verdad que las reformas no tienen un solo origen y un único propietario. Deberíamos de sentirnos satisfechos todos de haberlas alcanzado. Difícilmente yo vería en ellas, porque son producto de la negociación y los acuerdos, que se refleje una sola fuerza. Se reflejan todas intentando cumplir con el objetivo. En verdad que, insisto, no es tan siquiera recomendable el seguir una ruta de querer ser los únicos propietarios de las transformaciones que se han hecho de carácter legislativo. Yo, en lo personal, que viví en el Congreso su dictaminación de la iniciativa original de cada una de ellas, o de las minutas que me llegaron del Senado y que sufrieron transformaciones, vi la mano de todos los partidos políticos actuando responsablemente para darle resultados a México. Creo que deberíamos de sentirnos contentos de haber unificado fuerzas para hacer que las cosas buenas sucedieran. Héctor Guerrero, de Televisa. Sí, diputado, yo quisiera preguntarle cuáles son, para ponerle un poco de voz aquí a este comunicado que nos están dando, cuáles son las prioridades para el PRI para el siguiente año legislativo, toda vez que le dijo al presidente del partido que pues, no ha cumplido la legislatura, que todavía hay cosas por hacer. Y en este veo dos cosas que me llaman la atención. Uno de los temas en economía dice el fortalecimiento productivo de los salarios. Esto no se parece a lo que está haciendo el PAN, es decir, aumentar el salario mínimo, esa es una. Y la otra, lo del campo, esto del campo está considerado para el siguiente periodo ordinario de sesiones, será una iniciativa preferente, lo enviará el Ejecutivo con otro carácter o el PRI será el promotor de una iniciativa de reformas para el campo. Sí. La agenda legislativa del grupo parlamentario del PRI se construye con facilidad pensando en lo que son nuestras responsabilidades constitucionales y legales. En economía, pues habremos de recibir el paquete económico por parte del gobierno federal, del secretario de Hacienda en específico, antes del 8 de septiembre. Pero adicionalmente tendremos el informe del presidente el día 1, que habremos de analizar en glosas importantes en donde participaremos. Dentro del paquete económico habremos de diferenciar los dos conceptos principalísimos. Uno, la ley de ingresos, que podría traer algunas especificidades. Hoy el secretario de Hacienda ha declarado, y estoy seguro que lo confirmará, que tiene el alto significado de que no trata ningún nuevo impuesto, sino más bien viene a hablar de cómo agilizar la concepción de los impuestos que ya tenemos hoy en día y que pudieran estar hasta cierto punto generando algunas incertidumbres. Y por el otro lado de la ley de ingresos viene el presupuesto que nosotros habremos de definir antes de que termine noviembre. Esa parte de ley de ingresos y presupuestos por sí solo justifican el periodo ordinario de sesiones en lo que respecta a la Cámara de Diputados. Y en el tema del fortalecimiento productivo de los salarios es la visión, sobre todo que hoy el diputado Carlos Aceves, que es uno de los principales dirigentes de la CTM, nos platicaba a las diputadas y los diputados del PRI y del Partido Verde, cómo no simplemente sintetizar en algo que parece electoral o electorero el saber si se desea o no que el salario mínimo sea más alto. ¿Quién no quisiera que eso sucediera? Sino cómo traducir acciones de carácter económico que verdaderamente fortalezcan el salario en México y que hagan un esfuerzo por hacerlos todavía mucho más rendidores o tener mucho más rendimiento. También en el tema del campo, nosotros veremos algunas otras medidas específicas que acompañen la reforma financiera
que ya llevábamos a cabo. Y esa reforma financiera, uno de los principales productos que se ha generado de la misma es el anuncio que se hizo de la transformación de la financiera rural, que permitirá, ahora sí, como un banco más especializado y de primer piso, dar créditos por abajo de los 2 dígitos, que no se habían logrado para hacer más productivo nuestro campo. Para nuestro campo, las primeras buenas noticias son crédito mucho más barato y accesible por parte de Financiera Rural. Y 2, fertilizantes accesibles a buen precio y de calidad que tendremos con la reforma energética, porque es de ahí de donde vienen los principales insumos para los fertilizantes. Angélica Melín, de MDS. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, diputado Beltrones. Yo quiero preguntarle 3 cosas. Una de procedimiento y es sobre el asunto de la Junta de Coordinación Política. Nada más saber en qué momento se hace el cambio de la entrega del PRD que aún encabeza el PRI. Si esto será el día de mañana que hay el reunión de la Junta o hasta el próximo lunes. Por allí se llegó a comentar, quisiera preguntarle cuándo será. En el caso de la Fiscalía y la Comisión Anticorrupción, entonces yo quisiera que nos aclarara que si la postura, entonces después de lo que ha dicho el procurador Murillo, es que se desecha la idea de la Comisión Anticorrupción para mejor, no sé si crear esta Fiscalía y si estará adscrita a la propia Fiscalía General, ahora PGR. ¿Cómo quedará si fuera tan amable de esclarecernos ese punto? Si se desecha, quisiera que fueran claros, la Comisión Anticorrupción para mejor crear esta otra Fiscalía. Esos son los temas legislativos. Y sobre un tema aparte, pero que tiene que ver con el PRI, el caso del PRI-DF, ¿qué consideración tiene el PRI o usted, coordinador Beltrones, sobre la resolución del INF que no encuentra elementos, pese a las informaciones que se presentaron sobre esta construcción de una red de prostitución en el PRI-DF con recursos públicos y si cree usted que su partido tome como base esta resolución del órgano electoral para también exonerar en lo que toca al partido, al ex líder del PRI-DF. Sí, bueno. En el tema de Junta de Coordinación Política es obligado un cambio por ley y toca ahora al grupo parlamentario del PRI el encabezarla. Lo haré yo en mi carácter de coordinador del PRI en Cámara de Diputados y la reunión deberá de ser el día 1 de septiembre por la mañana para poder nosotros ahí también construir después del cambio de la presidencia el orden del día de la sesión del siguiente martes, porque el siguiente martes sesionaremos y no tenemos orden del día todavía construido, será en Junta de Coordinación Política donde se lleve a cabo. Pensamos que estamos muy cerca de construir también un gran acuerdo que suscribiría Junta de Coordinación Política el día de mañana, en el cual el mismo tendría que ser llevado al Pleno de la Cámara de Diputados mañana mismo y en donde se construye la elección de la nueva mesa directiva que habrá de funcionar a partir del 1 de septiembre. Por ley, y esto es a diferencia de lo que sucede en Cámara de Senadores, se prevé que la misma mesa sea presidida en los 3 años en orden descendente de los partidos políticos que tengan una fortaleza dentro de la Cámara de Diputados, de tal suerte que si el primer año fue presidida por el Partido Revolucionario Institucional, el siguiente sea el Partido Acción Nacional y ahora tocaría al Partido de la Revolución Democrática el llevarlo a cabo. Se piensa que también el acuerdo incluiría el crear esa cuarta vicepresidencia que nos ha permitido entonces armónicamente llevar a cabo esta transición, de tal suerte que confío
en que para mañana tengamos un acuerdo que pongamos a disposición también del Pleno de la Cámara de Diputados. Con eso, los dos órganos de gobierno de Cámara de Diputados, la mesa directiva y Junta de Coordinación Política, quedarían plenamente construidos para poder así garantizar los trabajos que debamos de llevar a cabo en este periodo de sesiones. En el tema de Fiscalía, queda muy clara que la voluntad política del presidente Enrique Peña Nieto, que envió una iniciativa que creaba la Comisión Anticorrupción y que se convirtió en minuta, que está siendo analizada por Cámara de Diputados, tendría que ser analizada en el contexto de la reforma constitucional también que se llevó a cabo, producto del Pacto por México, donde no fue nada más la voluntad del presidente